En medias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro podcast del día de hoy. Tenemos una invitada de lujo que incluso nos invitó a su casa, así que por eso el set es distinto. Entonces quiero dejarle que se presente. Es un gusto volver a ver amigos de muchos años. Hola chicos, perdón que mi voz está así un poquito como que hubiera dado un mariachi, pero ahí le damos. ¿Saben qué? Soy Gaby Viteri y estoy feliz de tenerles hoy en mi casa, en nuestra casa. Yo soy, esposa de Diego, soy mamá de mellizas, de Isabela, de Camila. Conocí a Cristo a los 12 años y mi decisión por él incluyó la decisión de servirle cada día de mi vida. Y ha sido un honor para mí caminar de su mano. También puedo contarles que, en el área profesional estudié comunicaciones, que es mi vocación. Mi pasión son las nuevas generaciones. Trabajé en algunas organizaciones cristianas. Mi último trabajo así de ir a oficina y todo fue en una iglesia que trabajé 7 años para el área de comunicaciones de Iñequito, que fue una aventura muy hermosa. Y ahorita estoy haciendo un podcast que se llama X y Z Entre Generaciones para HCJB. Bueno, como lo escuchó, es una experta en comunicaciones. Y va por ahí, justamente el tema de hoy va por ahí. Tenemos todo este boom mediático. Todo lo que recibimos son anuncios, todo lo que recibimos son marcas. Todo tiene mucho que ver con estética, con los colores, con la paleta y tantas cosas. Y como eso nos atraviesa en las iglesias también, ¿no? Como tal vez el ir y identificar un logo, identificar tal vez alguna imagen, alguna frase, algún color. Queremos explorar un poquito pero de tu experiencia. Entonces, cuéntanos un poco tu recorrido justamente en todo esto de la comunicación. ¿Crees que ha habido un avance o crees cómo ha cambiado tal vez desde cuando iniciaste, ¿no es cierto? Estudiar comunicación, como tus primeros años dentro del trabajo decías de una iglesia, y cómo tal vez lo ves ahora, ¿no es cierto? Y cómo parece que se proyecta eso hoy. ¿Sabes qué? Yo creo que depende del contexto, porque si estamos hablando de una iglesia chiquitita, por ejemplo, de un rinconcito, de un pueblo pequeñito, yo creo que es una iglesia que en esencia no mira mucho su marca. Pero cuando estamos hablando de una iglesia grande, en una urbe grande, como por ejemplo en Quito o en ciudades grandes, tú sabes, iglesias tal vez en ciudades más grandes, Nueva York, Sydney. Entonces, en esos contextos, la iglesia va a requerir comunicarse de manera distinta. Como sabemos, el mismo mensaje del evangelio, pero comunicado de una manera que atraiga a ese contexto. Y tú sabes, y ustedes saben mucho mejor que yo, que esta generación busca excelencia aún en la marca, en lo estético. Entonces, eso es importante para esta generación y como iglesia me parece valioso que lo veamos así también. Entonces, sin perder la esencia, ¿no? Porque el llamado de la iglesia no es crear una marca, es hacer discípulos de Jesús. Entonces, sin que esa marca sea un estorbo, sino algo que les lleve un poquito más cerca, que tal vez digan, mira, qué respetuosa la forma en la que manejan su marca, qué coherente. Entonces, tal vez me acerco un poquito más a esta iglesia. Hay, como dices, toda esta parte de poder atraer a las personas con una marca. Eso es algo que me parece interesante. ¿Cómo crees tú que las personas afuera de la iglesia pueden identificarse con una marca de iglesia? Porque ya de por sí es súper raro que pueda identificarse con una iglesia, con cristianos y con todo el contexto en sí cristiano. Pero como iglesia estamos llamados a que las personas de afuera puedan identificarse con, como lo que dijiste ahorita, una marca de iglesia con este mensaje del evangelio cristiano. ¿Sabes qué? En esencia, Chili, yo creo que se trata de que por sus frutos los van a conocer. Entonces, me parece que la marca debe acompañar eso, pero yo creo que una iglesia impacta en esencia porque está haciendo lo que fue llamada a hacer. Y entonces esa marca la acompaña y simplemente es parte de...
como comunicadora te puedo decir que lo importante sería saber hacia dónde está yendo la iglesia, porque creo que la misión de la iglesia no debe girar en torno al área de comunicaciones, sino que el área de comunicaciones debe ser un respaldo, como una grada donde la iglesia pone un pie para llegar más lejos simplemente. Entonces, creo una vez más que se trata de esa coherencia. Y en este tiempo, si es que hablamos de alcanzar, por ejemplo, las próximas generaciones, yo creo que el ministerio en donde ustedes están, C3, lo maneja de una manera espectacular. La parte de imagen es algo que te hace sentir parte. Dices, qué chéveres los colores, qué chévere cómo funciona todo esto. Yo quiero ser parte, yo quiero tener una camiseta de ellos, pero no soy parte de ustedes por su bonito logo, sino por quienes son en esencia. Sí. Y justo va por ahí a veces uno de los principales desafíos a veces de lo que se comunica. Uno sabe y uno alcanza a detectar cuando algo es falso, ¿no es cierto? Si tú ves marcas, ¿no es cierto? Toda la vida hemos visto marcas. Si tú ves 3 rayas, sabes qué marca es. Pero si ves las mismas 3 rayas más delgadas, sabes que algo pasa. O si ves las mismas 3 rayas acompañadas de un visto, dices como que no cuadra, ¿no es cierto? De la misma manera, en las iglesias, como tú mencionabas, y pensando en nuestra ciudad, ¿no es cierto? Donde todo el tiempo estamos interactuando con personas y te rozas con todo el mundo. ¿Cuál sería el desafío o tal vez esas pequeñas desventajas a veces de volcar tal vez nuestra mirada a la marca, ¿no es cierto? Que es más importante lo bonito que quede esa camiseta, lo bonito que quede ese logo, que tal vez invertir tiempo con los chicos, por ejemplo. O tal vez de sentarme a leer la Biblia, la aburrida y tradicional Biblia, ¿no es cierto? Un poco, ¿qué desventaja alcanzas a ver tú ahí? Sabes que en este caminar yo sí me encontré con desventajas y te comentaba hace un ratito, Tommy, que a mí me pasó una vez que en un ministerio que estaba sirviendo que tuvo mucha fuerza, que fue súper chévere, había gente que estaba súper enfocada en la marca del ministerio justamente para que esté bien guardada, bien pulida, y era muy responsable y me parecía chévere, pero un día había que ponerse la marca, la camiseta, y habían personas que se olvidaron, que no tenían, y una de las personas que lideraba se enojó tanto. Fue como, no puedo creer que no estén puestos la camiseta, no son parte del equipo, ¿de qué estamos hablando? Entonces, me parece que a veces hay una línea muy delgada entre intentar mantener como una imagen adecuada y el olvidarnos para qué estamos. Y estamos para ir y hacer discípulos. Y si en el camino de ir y hacer discípulos lo que nos importa es lo bien que nos quedó la camiseta, que si te pusiste o no te pusiste la camiseta, creo que estamos distorsionando el asunto y creo que es importante regresar a ver a Jesús y decir, creo que me estoy perdiendo. Que literalmente Jesús le hubiera hablado a uno de sus discípulos por no ponerse la camiseta. O sea, no creo. Pedro. Les pidió que dejen todo y le sigan, ¿no? Sí. Claro. Ahora, por el contrario, ¿no es cierto? Asimismo, como estamos en una ciudad grande, también se hace iglesia en las, digamos, partes pequeñas de la ciudad o fuera de la ciudad también, ¿no es cierto? ¿Qué desafíos hay cuando hay iglesias pequeñas o comunidades pequeñas se reúnen donde las mismas 2, 3 personas preparan la prédica, arreglan las sillas, pagan la luz y el agua, van a traer a la gente y tienen su trabajo y su familia? Entonces, ¿qué desafío? Y más vale ¿qué oportunidades tú aprendiste y tienen estas personas para algo tal vez como dentro de mi inexperiencia, poder decir, con este par de cosas que yo puedo hacer, ya puedo empezar a caminar en temas de comunicación y que me conozcan? Porque al fin y al cabo a veces uno no sabe lo que hay alrededor suyo porque no hay difusión, ¿no es cierto? No hay una correcta comunicación. Sí, yo creo que se trata de identificar cuál es la necesidad del grupo. Por ejemplo, ¿a quién quieres llegar? ¿Cuál es la necesidad del grupo? Okay. ¿Hacia dónde nos proyectamos? Y de esa manera construir, no construir desde el ideal, porque a veces uno dice, yo creo que lo que se necesita es eso, y es mi percepción, y a veces puede ser acertada y otras veces nos podemos equivocar. Entonces, hay una técnica que se llama investigación contextual. Okay. Entonces, si es que tú estás en un contexto, por ejemplo, me invento en la playa, entonces tú estás en un sector donde hay casitas chiquitas, todo es pequeñito, cosas así. Entonces, saber a dónde quiero llegar. Yo quiero llegar a mi comunidad chiquitita. Sí, pueden servir los medios digitales porque aún en esa comunidad chiquitita puede ser que los chicos usan un montón de internet y viven en ese mundo, o puede ser que no. Y el contacto a uno siempre va a ser lo más importante. Yo realmente creo, Tommy, que
la esencia de una buena comunicación viene de entender a la audiencia a la que quiero llegar y no asumir yo las respuestas. Ok, así romper un poquito el ideal de que yo quiero predicar a todos los jóvenes y cuando mi congregación tal vez es adulta en su mayoría. Qué interesante lo que mencionas ahorita de esto de enfocarse en o sea, tener más bien un buen enfoque, por ejemplo, en estas comunidades chiquitas y demás, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos que la iglesia no dependa de su imagen corporativa? De que todo lo que está basado es solamente lo que están vendiendo en su marketing. Yo creo que como iglesia tenemos que ubicarnos, saber que el protagonista es Cristo. Uh-huh. Y aún desde el área de comunicaciones, saber que sí, yo tengo un llamado a hacer cosas que tal vez son públicas, que son evidentes, que tengo que mantener una marca y un buen nombre, porque el nombre es importante. Detrás de una marca debe haber un buen nombre. La palabra en Proverbios dice que el buen nombre es un tesoro. Entonces, una marca bien manejada, no solo desde lo estético, sino desde la profundidad, desde esa integridad de saber que lo que dices en tu logo es lo que buscas. Me parece súper importante, Chili. Yo creo que eso está muy ligado a una dependencia genuina del Señor. Alguna vez una pastora me decía que tenemos que tener cuidado de no ser cristianos profesionales, en el sentido de somos tan pro haciendo esto, somos tan pro, ya estamos realmente capacitados, somos ágiles, sabemos cómo hacerlo, lo hacemos en un nivel tan alto como wow, y realmente nos olvidamos de para quién lo hacemos, para qué lo hacemos, con quién lo hacemos. Entonces, yo creo que de esa manera no te olvidas. Si tienes un caminar diario con el que te llamó a hacer la tarea y no te olvidas de eso, y algo que a mí me servía un montón mientras yo estaba trabajando en el área de comunicaciones, una amiga me solía decir, pero tú vas al culto también, o sea, qué saturada, te pasas en la iglesia haciendo comunicaciones y el domingo vas y otra vez estás ahí, ya mejor no vayas, me decían, o sea, como para que tomes un poco de aire, y a mí me refrescaba la vida poder estar con la gente, ver las poquitas cosas que puedes hacer en comunicaciones y ver cómo reacciona la gente, le interesa lo que haces, le llama la atención lo que haces, porque el propósito es, por ejemplo, si es que tú haces algo en comunicaciones, es que la gente vaya a ese evento para que se acerque un poco más a Jesús. O sea, tu propósito no es llenar un auditorio para tener una buena imagen y decir, ay, sí lo logramos. Ahí está distorsionada la cosa, pero si es que tu anhelo es que toda esa gente que está yendo al auditorio esté un poco más cerca de Jesús, se encuentre con Él, su vida sea restaurada, ahí la motivación es la correcta. Mencionaste justo esto de los auditorios y quiero abrir dos ramas, ¿no es cierto? Parecería que, así como en otras áreas del ministerio, si es que no soy músico no puedo cantar, si es que no soy predicador no puedo comunicar el evangelio. ¿Cómo yo en mi vida diaria, hablabas un poco justo de comunicar, yo puedo justamente tener una buena comunicación? Porque a veces hay personas que nos trabamos al querer comunicar una idea, ¿cierto? Y tenemos todo aquí, así todo un paisaje colorido y de la idea que queremos hablar, pero hablamos y sale un pequeño árbol gris. Entonces, caballito mal dibujado. Pensando justo en esa difusión del evangelio, ¿cierto? En comunicar la palabra, ¿cómo yo puedo comunicar y pongámoslo tips, ¿no es cierto? Sé que no solo son eso, pero pongamos esos pequeños tips de cómo yo puedo tal vez comunicar más fácil mis ideas, ¿no es cierto? Y aplicarlas obviamente al evangelio o a donde el Señor me ha llamado. ¿Sabes qué? Algo que se viene a mi mente es ¿han visto este arco cuando juegas dardos? Sí, las dianas justamente. Ajá, entonces cuando tú comunicas bien, sabes hacia dónde estás apuntando, cuál es el objetivo. Entonces, cuando lanzas tu dardo, intentas llegar ahí, buscas llegar ahí, pero cuando tú no eres un buen comunicador o no lo estás haciendo bien, es como que lanzas y luego dices, ¡ay, ve, llegó ahí! Vamos a dibujar algo y digamos que ya llegamos donde dibujas alrededor de donde... Bien, buen trabajo, justo ahí era. Entonces, eso no es una comunicación asertiva. Una comunicación asertiva tiene un objetivo claro y aun cuando eres errático en tu lanzamiento y te fuiste 2 metros al lado, dices, me jalé porque sí sabía dónde iba. Entonces, la próxima intento ser más acertado. Y creo que se trata, algo que te ayuda mucho a comunicar es cuando tú en soledad puedes, por ejemplo, escribir tus ideas.
y organizas tus ideas. Tienes un criterio de hacia dónde vas o dibujas tus cuadros, haces como un flujograma de alguna manera para decir, esta es mi cascada de ideas, mi vorágine de ideas, hacia acá quiero llegar, ¿cómo lo muestro? Y tener presente que la audiencia a la que llegas tiene diferentes formas de entender las cosas. Algunos son muy visuales, otros son muy auditivos, otros desde el tema emotivo, pero algo que me he dado cuenta es que como seres humanos, la parte emotiva siempre es importante. Y ¿sabes qué? Ahí les quiero contar, chicos, que yo un poco desde el lado profesional me mantenía al margen del manejo de las emociones desde la comunicación, porque a mí no me gusta la manipulación. Así es. Eso hay una línea muy delgada ahí. Pero cuando tú estás en el otro extremo y dices, no, esto va a ser puro intelecto, señores, aquí solo llegamos a la mente, estás olvidándote que el ser humano es mucho más que mente, es una persona integral, y Jesús en su comunicación llegaba también a las emociones. Y para decirte tal vez un tip final es este tema de la narrativa. Cuando tú cuentas historias, conectas con la gente. Porque desde que eres niño, cuando eras niño, tú te acuerdas de la gente que te contó historias. Yo me acuerdo de mi papi, se acostaba al lado mío en la cama y yo no me podía dormir si él no me decía alguna historia de cuando él era chiquito. Y me decía, cuando yo era chiquito, verás, me fui a tal lado, o me perdí en tal lugar, o la abuelita tal cosa. Y eso me unió, me dio un vínculo tan cercano con mi papá, cada historia, cada relato, y me dio identidad. Yo sé de dónde vengo, yo sé cómo es mi papá. Entonces, conecta con relatos, con historias como Jesús lo hacía. Jesús era el mejor narrador de la historia porque conectaba con la gente a través de historias. Qué interesante eso. Es muy, a veces, complejo tomarse el tiempo para aprender, pero vale la pena sentarse a escribir, y gracias por eso de ahí. Una siguiente justo pregunta, ya tal vez para ir un poco cerrando esta parte. Vamos a lo personal, ¿no es cierto? Lo que vimos nuestro día a día, dijiste, capaz me sirve escribir y todo. Pero no sé si tú has participado ahora, por el contrario, en mega eventos, ¿no es cierto? A ver, hay muchas iglesias, mega iglesias, que mueven gente, ¿no? Una conocida y que vemos todo, por ejemplo, Hillsong. Uno ve la H y esas dos L's y uno sabe inmediatamente con la tipografía que es Hillsong. Pero ¿qué pasa a veces cuando uno cae tal vez como en eso de hacer eventos y en eventos y en eventos y en eventos? Y cómo desde la comunicación yo puedo transmitir justamente la base de mi evento. Porque es fácil decir, entrada $5-10, evento tal día, tal lugar, viene el pastor tal o la banda tal o el concierto tal. Pero cómo yo puedo, por ejemplo, tal vez para algunas iglesias, comunicar justamente lo que está atrás, pero también informar lo otro. Porque a veces es difícil meter todo en una sola y la gente pasaron 5 líneas y no leyó más. Porque qué pereza. Entonces, tal vez cómo podría funcionar ahí. ¿Sabes qué? Es algo que yo estoy también aprendiendo. Porque me pasó con el podcast, que yo me mandé así en la previa, cuando estaban anunciando, les cuento que yo me mandé un discurso que yo dije, esto está espectacular, por favor, ayuden con esta mención en la radio. Y luego uno de los especialistas de la radio me dijo, Gaby, está súper chévere el discurso, pero no se llama la atención a la gente a través de la información, sino que se llama la atención de la gente a través del storytelling, que es lo de las historias. Nuevamente, claro. Nuevamente regresamos a ese punto. Entonces, por ejemplo, si es que tu objetivo es llenar el auditorio porque viene un conferencista, me invento, para profesionales jóvenes. Entonces, si es que dices, ay, viene fulano de tal fecha, tal hora, no te lo puedes perder. Eso es súper informativo. Y tal vez alguien que le conoce al súper expositor dice, yo sí quiero venir. Pero alguien que no conoce dice, o sea, fresco, o sea, qué chévere que venga, o sea, pero no tengo tiempo. Pero otra cosa es decir una historia. Entonces, por ejemplo, sale alguien y dice, yo estoy en la universidad y a veces tengo muchos conflictos entre mi fe y mi profesión. No sé si es que vale la pena seguir mi profesión o dedicarme solamente al ministerio. Me he hecho esas preguntas y yo quisiera saber si es que Dios tiene un espacio para mí como una misión como profesional. ¿Te has hecho esa pregunta tú? En esta conferencia vamos a tener una respuesta. Entonces uno dice, ve, sí está. O sea, como que este súper expositor tiene algo que decir a mi vida real. Entonces se trata de eso, me parece. Ok, apelar a un lado más personal. Sí. Okay. Y justamente con lo que estábamos comentando, entonces,
Ahí me surge una duda y una pregunta, y es algo que sí creo que de ley a muchos les da quizás molestado un poquito esto de la iglesia, de a veces pensamos que el estar como iglesia en evento tras evento, en hacer muchas cosas para que las personas vengan a Cristo, y a veces en todo ese trajín nos olvidamos del propósito. Entonces, ¿cómo la iglesia podría manejar esta situación de no es solamente hacer un montón de eventos y eventos y eventos? ¿Cómo le ves tú? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Bueno, Chili, te cuento que lo que se me viene a la mente es un versículo que dice: por tanto, quietos estad y conoced que soy Dios. A veces queremos hacer tanto y pensar que yo tengo que hacer todo, y si es que no hago yo todos estos eventos, nadie más los va a hacer. Entonces yo creo que es ir a los pies del maestro y decirle: Señor, ¿a qué me llamas tú en este momento histórico? ¿Y qué me pides que haga yo? Porque yo creo que el Señor no nos pide hacer todo. Y ya estamos en una época donde está bien cuando tú haces más de lo que debes hacer. Me refiero a como es una era donde la eficiencia y la eficacia es bien vista. Entonces, si una iglesia tiene evento, entonces eso significa que está bien, que es cool, que está cumpliendo el llamado. Y yo creo que puede ser, pero sí es importante regresar a ver al dueño y Señor de la iglesia, que es Cristo, y decirle: Señor, ¿qué esperas para nosotros? Aquí está nuestro calendario de este año. Esto nos han pedido, esto tenemos que hacer, en esto nos comprometimos, pero Señor, por favor, maneja nuestra agenda, porque hay que tener presente que detrás de un evento hay gente. Claro, es súper fácil llegar a un evento, ¿no? Si yo pagas tú los $10 y $15 y ahí estoy, me siento, escucho, tomo nota, luego llega el break, salgo. Pero todo lo que están haciendo las personas detrás de eso es otra historia. Muchas veces son voluntarios también. Muchas veces son voluntarios, a veces es un staff limitado. Es, por ejemplo, el saber valorar eso me parece importantísimo. Y algo que yo te mencionaba, Tommy, es que a veces las marcas de eventos grandes te piden, por ejemplo, predicar sobre esa marca o sobre ese evento. Y ahí, en lo personal, yo tengo una lucha. Como comunicadora, a mí me parece que hay un espacio donde es importante anunciar el evento, invitar a la gente, inspirarles a que lleguen, pero hay una línea ahí donde realmente es hacer conciencia y decir: a la iglesia la gente va para un encuentro con Cristo, no para encontrarse con una marca. Entonces, si es que hay algo que se pone en medio y es como algo que te distrae de Jesús, yo creo que hay que repreguntarse si vale la pena o si lo estamos comunicando de la manera correcta. Entonces, ¿cómo te das cuenta de estas marcas que quieren o les importa más la misma marca que tal vez Jesús o las personas que están detrás? Yo creo que no es algo intencional, porque seguramente detrás de la motivación, cuando te dicen: ¿sabes qué? Tú tienes que predicar el evento, no hay una mala motivación, pero lo puedes distinguir. O sea, a mí me parece fácil de percibir cuando te dicen, por ejemplo, qué sé yo, va a venir un conferencista al equipo de ustedes a C3, entonces necesitamos, por favor, que todo un sábado ustedes hablen de la vida de este señor y cuenten lo importante que es él. Entonces ahí yo doy un paso atrás y digo: chévere, o sea, me parece súper importante que le conozcan, pero la verdad los chicos no vienen a conocer a Perico de los Palotes. Claro. Vienen a conocer al único que puede transformar la vida de un ser humano, y es Cristo. Entonces, si es que ves ese tipo de cosas, a mí ya me hace... O sabes que a mí me pasaba a veces que habían predicadores o personas que son súper famosas que delante del escenario tú les ves y dices: qué capo, o sea... Claro, qué unción. Súper cercanos y todo. Y el rato que alguien se acerca y le dice: disculpe, hermano, quisiera que ore por mí. No. Enciérrenme en algún lugar porque a mí nadie me puede tocar y estoy súper cansada. Entonces, es como que... O te cuesta tanto o eso no estaba dentro de mi contrato. Entonces sí te pone un poco... Y ojo, yo creo que sí, como seres humanos tenemos límites, y yo no creo que estas personas que son famosas tengan que estar expuestas a todo el mundo por servir. O sea, no, porque son humanos y se cansan. Pero me refiero a la actitud de corazón, que la identificas fácilmente. Y para mí, en este transcurrir de servir al Señor, una y otra vez ha sido el tema de carácter.
esa coherencia entre lo que yo veo adelante en el stage y lo que veo detrás. Porque lo mismo puedes decir, hermana, perdóneme, ya no avanzo más, vine en un vuelo de 10 horas, estoy cansadísimo, pero aquí está la hermana tal para que le acompañe en esta oración que necesita, disculpe. O sea, ves una actitud distinta. Entonces, se trata de carácter y se trata de recordar a quién sirvo, para quién me llamó, para qué estoy. Porque el único nombre que va a permanecer es el nombre de Cristo. El nombre de nuestro es efímero, es humano, no cambia la vida de nadie. Pero su nombre es para siempre. De generación en generación es su nombre. Entonces, yo creo que se trata de ubicarnos un chance y decir, a ver, ¿quién mismo aquí es el protagonista de la situación? Ok, queremos entonces ya cerrar este última pregunta con tal vez algún ánimo que tú quieras dar a las personas que están luchando con esta de comunicación o que tal vez primera vez que escuchan, tal vez que es importante o alguien que dice, no sé cómo hacerlo, ¿qué nos podrías animar? Yo quiero decirles que la comunicación es un tesoro del cielo. El comunicador más grande es Cristo. En Génesis dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra que emana vida es Jesús. Así que si necesitas creatividad, si necesitas algo que transforme el contexto donde estás, anda al maestro, anda a sus pies. Y Él te va a mostrar el camino. El que sabe cómo transformar vidas y el más interesado en ganar esas vidas es Él. Entonces, Él te va a mostrar. Yo te invito a permanecer con un corazón humilde. Porque a veces cuando pasa el tiempo y tal vez en el área de comunicación ya eres más visible, tranquilízate. Regresa una vez más a ver quién te llamó y para quién trabajas, a quién sirves y a quién le rindes cuentas. Y también decirte que en el área de comunicación muchas veces tienes acceso a las personas que toman decisiones, a los pastores, a gente que es muy importante, y a veces esas personas confían en ti, que vean en ti integridad. Me pasó varias veces que el pastor al que amé muchísimo, con el que trabajé muchos años, me preguntaba cosas y me decía, Gaby, ¿tú cómo lo ves? ¿Y tú qué piensas sobre esto? Y me daba una voz. Así que ganarte ese derecho trabajando fuerte, trabajando con excelencia, trabajando con integridad. Y sabes que muchas veces el trabajo pastoral, yo lo he visto, es difícil porque de un lado tú les ves a los pastores, sí, qué lindo, el pastor ya llegó, pero en la espalda no le dicen lo que él necesita saber. Entonces tú como comunicador, no te invito a ser el chismoso ni nada por el estilo, pero sí a decirle las cosas de frente. Pastor, ¿sabe qué? Esto parece que anda medio choco en el asunto, o esto, pastor, sinceramente no me parece. Usted es la cabeza, yo me someto a lo que usted diga, pastor, pero realmente yo de frente le digo, esto no me parece. Y finalmente, desde el área de comunicaciones, recordar que debemos ser como niños. Los niños son empáticos, los niños saben perdonar, los niños son vulnerables, los niños se sorprenden con lo más sencillo. Los niños son el tesoro más grande y a ellos les pertenece el reino. A veces creemos que al tener las herramientas de comunicación tenemos el poder porque parece que somos visibles aún fuera de nuestro país. Y eso es cierto, pero Jesús nos invita siempre a ser como niños y a recordar que el reino le pertenece a los niños. Así que te dejo solamente con un versículo que es un versículo que a mí me enseñó mi discipuladora de muy jovencita, que dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que tú tal vez eres un soldado con un micrófono, con una cámara, con un celular. No te enredes en los negocios de la vida. Vive con integridad cuando te vean y cuando no te vean. Y lleva el mensaje de fe de una manera poderosa, de una manera pertinente, de una manera relevante, sabiendo que una vez más Jesús es el más interesado en una comunicación limpia, en una comunicación simple, en una comunicación empática, fuerte, poderosa. Y eso, chicos, eso es lo que les puedo decir. Qué chévere, muchas gracias, Gaby. Sí. Gracias, chicos, por vernos. Les animo a que pausen el video, que hay ciertas joyitas que la Gaby nos ha dicho respecto de cómo yo puedo comunicar siendo una persona, tal vez en mi iglesia, pues como la iglesia puede, ¿no es cierto?, ejercer una comunicación saludable y sana
Y obviamente van a haber fallas, van a haber momentos muy difíciles donde tal vez dice, chuta, ya me jalé. Pero, ánimo, sí, no están solos, estamos aprendiendo. La Gaby tiene tantos años de experiencia en la comunicación, dice, estoy aprendiendo. Nosotros estamos empezando en esto. Pero igual, gracias por vernos. Pero son unos capos, Tommy. Y quiero decir una cosa más que fue algo, una imagen que se me vino a la mente, que perdónenme, no quiero que se me pase si es que alcanza en el tiempo. Dale, tranquila. Es que en medio de la vorágine de eventos o de temas de comunicación, de cosas que a veces son abrumadoras, que es como que sientes la presión del tiempo, sobre todo en eventos, en iglesias grandes. Una vez más, regresar a ver a los evangelios y mirar a Jesús. Y algo que me parece importantísimo es cuando Jesús caminaba en medio de la multitud, porque Jesús era famosísimo. O sea, la gente le seguía. Nosotros no sabemos lo que es fama, pero Jesús sí era famosísimo. Y le ves a Jesús que se detiene porque alguien le tocó el manto. Entonces, chicos que hacen comunicación, cuando ustedes estén haciendo comunicación, no se sumerjan en medio de la multitud sintiendo que qué ves y este es el flow, por ahí vamos, de esto se trata, a mí que nadie me interrumpa. Esto es, si el maestro fue capaz de detenerse porque alguien le tocó el manto y le regresó a ver y dijo, alguien me tocó el manto. ¿Quién fue? Quiero mirarle a los ojos, quiero saber su nombre, quiero conocer su historia. De eso se trata, de detenerte, porque es cambiar la vida de la gente un pasito a la vez. Intentamos a veces ser masivos y llegar a la multitud, pero no le paramos ni bola, ni nos importa mucho cómo está el que está al lado mío. Le trato pésimo para que el que está recogiendo los cables, el que está tomando las fotos. Ahí estamos fallando, y lo que haces en lo más íntimo se ve en lo público. Entonces, sí, detente para preguntarle a la señora qué le pasó, para orar por ella, para sonreírle, para ayudarle, porque eso puede hacer el cambio, un giro en la historia de la vida de una persona. Así es. Ok, gracias, Gaby. Gracias por venir, chicos. Chicos, gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de En Medias. Ahí estamos con algunas medias, la Gaby también, con las más coloridas. Y cualquier cosa, saben, déjenos de nuestros comentarios, temas que quieran charlar. Y siempre estamos dispuestos a poder sacar un poco a la luz esas historias que no siempre se puede hablar, tal vez en el ajetreo de una iglesia o de la semana. Pero gracias por su tiempo. Gracias, Gavita, por recibirnos también. Gracias. Chao, chicos. Por venir. Nos vemos. Gracias por escuchar este podcast. Recuerda que puedes dejarnos tus preguntas y sugerencias en nuestra página de Instagram como En Medias SE, y escuchar nuestro contenido completo en las plataformas de Spotify y YouTube. Sé parte de esta chévere comunidad. ¡Nos vemos!